si vos pareix bé, comencem ja per no demorar més en el temps. Bueno, en primer lloc, donar-vos les gràcies a totes les persones que se connecteu esta vesprada i que ens acompanyeu avui. Ens haurà agradat poder-ho haver fet presencial en la Casa de la Cultura i haver omplit com fem habitualment, però sabeu que les condicions sanitàries no ens permeten fer actes presencials, però van decidir van pensar que la programació d'Igualtat no podia aturar-se perquè continuaven havent situacions de desigualtat en el món i que teníem que continuar seguint endavant. Per tant, quan vam pensar què fèiem, pues, vam dir, jolín, és que n'hi ha tota així en el nostre país que està fent coses molt xules i que podrien ajudar-nos a donar visibilitat a tota aquesta sèrie de problemes que estan succeint en el món. Aleshores, en lloc de fer-ho presencial, com ho havíem fet habitualment, vam decidir llançar-nos en la sala de les conferències online i del YouTube i veure com és. Per tant, si hi ha alguna errada o alguna cosa, us demane que ens disculpeu, perquè és la primera vegada i estem iniciant-nos en tot això. I, bueno, sense més, m'agradaria presentar-vos a Núria Coronado. Ella és periodista i s'ha dedicat molt al tema de la investigació en el tema de la violència i de la violència contra les dones, més exactament, que és el tema que atanya a la regidoria. I bueno, està avui acompanyant-nos, que té moltes coses interessants que contar-nos, i recordar-vos també que després, al final, podreu plantejar algunes qüestions, si així ho desitgeu, en el xat de YouTube podeu escriure les preguntes que després Raquel, la gent d'Igualtat, que estarà fent de moderadora, llegirà les vostres preguntes i Núria les podrà contestar sense cap problema. I sense més, vos passen ella i espero que vos agrade. Està fet en la millor intenció. Adelante, Núria. Muy buenas tardes. Pues muchísimas gracias al Ayuntamiento de Alzira, porque aunque estemos lejos, en distancia, estamos muy cerquita y estamos todas juntas. Y os agradezco muchísimo la invitación y espero que próximamente, cuando todo esto pase, que sea lo antes posible, podamos estar allí de forma presencial. Así que, Marina, muchísimas gracias y a Raquel también por haber hecho posible este encuentro. Y creo que le tengo que dar paso a Raquel, ¿verdad? Bueno, muchísimas gracias, Núria, por haber aceptado nuestra invitación. Ya hace mucho tiempo que teníamos ganas de contar contigo y bueno, tenemos estas circunstancias, pero espero que haya otra ocasión donde puedas venir personalmente. Tu trayectoria es larga, intensa, eres una mujer muy activa en la defensa de los derechos de las mujeres, en tu lucha contra la violencia y en tu defensa de la igualdad. Y bueno, no podemos más que estarte agradecidas que hayas tenido un hueco en tu agenda. Además, viendo toda tu trayectoria, tu currículum, la verdad es que no sabemos cómo puedes hacer todo, porque como periodista, escritora, editora, conferenciante, formadora, realmente es que la vida, creo que tu vida tiene más horas que las de otras personas, así que vamos a aprovechar todo lo que podamos de estar contigo. No me quiero alargar más porque tú tienes mucho que decir y además eres una persona que podrías hablarnos de tantos temas que bueno, no quiero quitarte tiempo. Creo que la conferencia de hoy va a ser solo una pincelada la que nos vas a dar de todo aquello que nos podrías hablar, de lo que podríamos compartir. Creo que tenemos mucha suerte y bueno, te hemos visto en muchos eventos, te hemos visto recientemente también en televisión, defendiendo la escuela pública, la educación pública. Eres una mujer premiada, reconocida y no puedo más que decirte que muchísimas gracias, Núria, y adelante. Pues de nuevo, de verdad, encantadísima de estar aquí con todas vosotras y vosotros y después todas las personas que se unan a ver este YouTube, que espero que sobre todo se cumpla pues esta labor de pedagogía que estamos haciendo todas y cada una de las mujeres
pues para cambiar este mundo mejor. Espero que veáis bien mi pantalla, ¿la estáis viendo? ¿Estáis viendo la pantalla? ¿Sí? Bueno, pues yo quería empezar esta charla, esta conferencia, haciendo dos preguntas que en realidad es la misma, ¿no? ¿Qué pensáis que vale más? ¿Quién vale más? ¿Un hombre o una mujer? Y os voy a dar la respuesta. La hemos estado viendo estos días. He querido recurrir a un ejemplo muy pegado a la actualidad porque nos va a dar la respuesta de qué vale más o quién vale más, si un hombre o una mujer. Fijaros, antes de que Diego Armando Maradona, al que llaman el Dios, falleciese, bueno, pues lanzaba este tuit, ¿no? Porque era impresionante cómo en los medios de comunicación, pero no solamente ahora, sino durante años, ¿no? Este personaje al que se le ha encumbrado como lo máximo, bueno, pues ha copado medios de comunicación, portadas, telediarios, minutos de gloria, ¿no? Y sin embargo, qué poca era esa visibilidad del verdadero yo de este hombre, que ha sido un maltratador, que ha sido un pedófilo, que ha sido un putero y que además, bueno, pues ha sido drogadicto, ¿no? Entonces una se pregunta, ¿qué sociedad es esta que encumbra a un hombre que tiene estos adjetivos que no es que nos lo inventemos nosotras, sino que realmente ha dado muestra, ¿no? Estáis viendo una recopilación que hice en un, bueno, pues para mostrar todos estos adjetivos que tenía de maltratador, que hay vídeos en internet donde se puede ver cómo maltrataba a una de sus parejas, cómo su primera mujer se divorció de él y también fue denunciado, cómo acudía a fiestas en Cuba con menores de edad, y estas son las fotografías, o cómo se jactaba, bueno, de regalar a sus amigos y compañeros de ese patriarcado, ¿no? que es el equipo de fútbol en el que jugaba, bueno, pues uno de los casos a Matador Hernández, que le regaló una cosita de nada, 20 mujeres prostituidas que no prostitutas, ¿no? Y cómo, bueno, pues esto se ha estado viendo años y años y absolutamente nadie decía nada, ¿no? Pues una vez que ha muerto este hombre, pues las muestras de agradecimiento a la figura del que llaman el gran jugador, ¿no? Pues está teniendo respuestas como la del alcalde de Nápoles donde jugó, bueno, pues anuncia que el Estadio San Pablo va a llamarse pues como Diego Armando Maradona. Messi, un compañero también de fútbol, bueno, pues bate récord en redes sociales cuando le hace un homenaje, todo el mundo le homenajea, todo el mundo habla, todo el mundo cuenta la gran persona que es, ¿no? Y aquí lo que preocupa es que encumbran, ¿no? a esta persona que en realidad es un violento y un maltratador y un machista, en resumidas cuentas, y que es ese dicho que hemos escuchado muchas veces, ¿no? de esos aliados de la izquierda que supuestamente están más cerca o están en el feminismo y que cuando tienen que encumbrar a un hombre, pues se les olvida esa etiqueta del feminismo y entonces dejan de ser el Che en las calles y es como el Pinochet en la casa, ¿no? Como siempre se dice, ¿no? Y hemos tenido a Pablo Iglesias, a Íñigo Errejón, a Pedro Sánchez, a Pablo Echenique, a Izquierda Unida, a Juan Carlos Monederos, todos y cada uno de ellos pues encumbraron a ese gran hombre, ¿no? Que todos le llamaban. Y como bien comentaban nuestras compañeras Towanda Rebels, dos enormes feministas y dos grandes luchadoras, bueno, pues cómo se puede encumbrar a un maltratador un día y al día siguiente, cuando hay un asesinato machista, estar al lado de las mujeres. Pues una cosa no casa con la otra. Y entonces nos vienen con la explicación, como dice esta fotografía que he cogido también de la compañera Yolanda Rodríguez Villegas, una gran luchadora y una gran feminista, sucede que siempre se nos pide que separemos la obra del artista, que separemos al hombre, en definitiva, el que tiene una carrera profesional, frente al otro hombre, que es el hombre de verdad. Y a mí se me hace muy difícil separar una cosa, porque no eres una cosa si no es la otra, pero estamos acostumbradas a ver muchísimos ejemplos. He traído aquí algunos que son también muy, muy conocidos, no es algo que yo me invente, como puede ser Roman Polanski, que ya había sido denunciado, bueno, pues antiguamente también por pedofilia y está acusado por cuarta vez de violar a una menor, ¿no?
un caso un poco más antiguo, el del escritor Pablo Neruda, ¿no? Aquella poesía que encandilaba y que gustaba tanto, cuando en realidad en una de esas poesías, ¿no?, estaba describiendo la violación que hizo a una mujer que estaba cuidando y que estaba sirviendo en su casa, ¿no? O tenemos el caso del gran cantante que da el do de pecho, pero el do de pecho en el machismo también, ¿no?, cuando ha abusado de la situación de poder en la que se encontraba, y bueno, pues se ha demostrado que más de 20 mujeres le han denunciado y le han denunciado por algo que había sucedido, ¿no? O el caso de Marlon Brando, el actor que ese día, cuando estaba rodando la película, lo que hizo no era una escena fingida, sino que acabó violando a su compañera de rodaje, ¿no? En definitiva, cuando se separa la obra del artista, en realidad lo que estamos haciendo es alimentar la impunidad de estos personajes y es, bueno, pues decir que no pasa nada, y que nos pueden seguir violentando y puede seguir habiendo machismo, porque al final siempre tienen la excusa, ¿no?, de ese mundo que importa más lo que son de puertas para afuera que lo que realmente son de puertas para adentro, ¿no? Y fijaos, lo peor también es que los medios de comunicación tuvimos la mala suerte, digámoslo así, de que este astro del fútbol, este señor bueno, tan aclamado, pues muere un 25 de noviembre. Es el Día Internacional de la Eliminación contra las Mujeres, ¿no? Un día internacional donde se está conmemorando, bueno, y se está homenajeando a 3 grandes mujeres, las hermanas, las conocidas como las mariposas, que fueron asesinadas y antes violentadas y maltratadas por Trujillo, bueno, pues también otro pinochetista, digámoslo así, de Santo Domingo, y desde esa fecha internacionalmente se busca hacerles un homenaje a las hermanas Mirabal, y la casualidad que hace que este hombre muera es el mismo día y los medios de comunicación se vuelvan locas y locos, y no importa nada la celebración internacional de millones de mujeres que estamos intentando emanciparnos. Y bueno, nos encontramos con casos como el de Televisión Española, que tenía previsto para ese mismo día un programa de Comando Actualidad, donde además se iba a hablar de la prostitución y la trata como explotación sexual de las mujeres, y que no deciden nada mejor que por la actualidad manda, es vamos a quitar ese programa, y arrancan un estudio estadio especial a Maradona, ¿no? Qué dolor más grande que ni siquiera ese día sea el Día de las Mujeres y vuelva a ocupar el espacio visual, ¿no?, que tendríamos para ese día un maltratador, un pedófilo y un putero, ¿no? Y que la reacción sea esa, borrarnos nuevamente a las mujeres. Pasa, como comenta la compañera María Martín, que si eres hombre y haces algo muy bien, puedes maltratar mujeres y que todo el mundo se olvide que eres un maltratador, y que si eres hombre y no haces nada bien, también se olvide. Por eso esa pregunta que os hacía antes queda claramente respondida, con que si vale algo en este mundo, vale más un hombre que una mujer. El único lugar donde encontramos salvación y donde encontramos pasar esa pregunta a la respuesta de la visibilidad de la mujer, de la emancipación de la mujer, es el feminismo, ¿no? Es ese espacio donde las mujeres no tenemos nada más que perder que esas cadenas que nos atan de forma invisible en muchos casos a ser ciudadanas de segunda. Y sucede que el feminismo nos ayuda a las mujeres porque nos cogemos todas y cada una de la mano, y somos las mujeres las que nos salvamos a las mujeres porque sabemos que la vida se nos va en ella. Y hablando de Maradona como ese gran futbolista, pues he querido traer aquí a una gran mujer como fue la sufragista escocesa y futbolista femenina Helen Graham, ¿no?, que en su día rompió también moldes y rompió esas cadenas que nos atan, ¿no?, pues liberándose no solamente con el sufragismo, sino también jugando al deporte, porque el deporte no es algo de hombres o de mujeres como el resto de cosas en el mundo. El deporte es para hombres y para mujeres, para todas aquellas personas que lo quieran disfrutar, ¿no? Y qué grandeza que en aquellos momentos, cuando no debía de ser nada fácil, ahora no es que lo sea, pero digamos que la visibilidad y la conquista que hemos hecho a lo largo de 3 siglos nos hace más sencillo el decir que ser feminista, cuando en estos años, en 1895, se estaba empezando a
a luchar, ¿no? desde la visibilidad por todo eso. Bueno, pues mujeres como ella o mujeres recientemente como las jugadoras de Boca se negaron a homenajear a Maradona, ¿no? Una delegación del plantel femenino de allí, de Xeneize, se negó a hacer un homenaje a un maltratador y a un machista, ¿no? como es Maradona. Y fijaros, supongo que conocéis el caso de otra gran valiente que tiene muchísimo que decir, porque también ella es deportista, es futbolista, es la compañera Paula da Pena, jugadora de viajes interferreiras de FF, del equipo de Primera Nacional aquí en España. Y ese gesto que hizo, ¿no? Ese romper las cadenas a que antes nos referíamos, de decir, yo no voy a hacer un homenaje a todo aquel hombre que no se separa de lo que realmente es, ¿no? Y decidió, bueno, pues como habéis visto, hacer un gesto inimaginable que ha dado la vuelta al mundo y que ha significado la dignidad de todas y cada una de las mujeres, las que estamos, las que estaban y las que vendrán, ¿no? Guardar ese minuto de silencio por Maradona. Y qué bonita esta ilustración que vi recientemente de la compañera Pili Capitana en Instagram, ¿no? Cómo ese campo de fútbol se convirtió en un campo lleno de feminismo y lleno de liberación para nosotras, ¿no? Y cómo ese gesto feminista, como digo, dio la vuelta al mundo, como un gesto tan sencillo tuvo además el apoyo de todas y cada una de nosotras. Aquí estáis viendo algunos de los mensajes de apoyo que se dieron en las redes sociales a esta joven y gran mujer. Qué bonito que tengamos grandes mujeres, jóvenes sobre todo. Qué importante es que en lugar de descubrir el feminismo, a lo mejor cuando ya estás en mitad de tu vida o al final de tu vida, sea antes, ¿no? Porque significará que antes podrán liberarse de esas cadenas y puedan dejar bueno, de sufrir lo que hemos sufrido muchas mujeres, ¿no? A lo largo de nuestra vida. Y si antes teníamos a Paula da Pena, también en estos días la compañera Isadora Andrés hizo en la entrega de premios que recibió hace poquito en el País Vasco, hizo un brillante discurso hablando de la lucha feminista, ¿no? Gora Borroka feminista. Y lo que hizo fue en este escenario señalar a todos aquellos que habían encumbrado a aquel hombre que en realidad era un hombre que nos estaba violentando a todas y cada una de nosotras. Siempre decimos que si nos tocan a una, nos tocan a todas, y esa es verdad, verdadera, es la lucha colectiva, ¿no? Y como ella misma decía, si nos violan a una, nos violan a todas. Y nosotras, como feministas, lo que vamos a hacer en todos los momentos es señalar a todos aquellos y todas aquellas que cooperen para, en lugar de liberarnos, seguir haciéndonos encarceladas, ¿no? de este mundo que se supone que es el siglo XXI y es el siglo avanzado, ¿no? Fijaros, la violencia machista nos acompaña desde el principio de los tiempos a las mujeres. He cogido estas ilustraciones que podemos ver en obras de arte donde se hablaba de la violencia machista, se pintaba, se dibujaba, porque así era concebida la violencia, como un acto natural del hombre frente a la mujer, como un acto de poder, porque no es otra cosa, esa desigualdad, ¿no? El hombre manda y la mujer obedece a través de la violencia física y a veces no la física, sino la psicológica que duele mucho, incluso duele muchísimo más que esa violencia del moratón que acaba desapareciendo, pero el moratón que se te queda en el alma, bueno, pues ese se queda ahí muy, muy profundo y muy guardado. Porque la violencia machista no es aquella que se quiere edulcorar, ¿no? De estos señores a los que se les niega públicamente que sean abusadores, que sean pedófilos, que sean violadores, que sean maltratadores. La violencia machista es como estas fotografías que muestro aquí de un reportaje que hice sobre otras mujeres que ayudan a las mujeres a salvarse, ¿no? Es cuando te queman en una pierna, cuando te dan un golpe y cuando tienes que ver ese golpe todos y cada uno de tus días y te recuerda que estás viviendo una situación de desigualdad, ¿no? Y como en el caso de tatuadoras como Elena Merlotti, bueno, pues se dedican a hacer obras de arte que al final tapen y cubran y nos pasen de ser víctimas a ser supervivientes, ¿no? Y se llegan a hacer este tipo de obras de arte. Por eso quería hacer esta doble similitud, ¿no? Del arte doloroso frente al arte de la supervivencia de las mujeres, ¿no? Cuando cogen la fuerza
y entienden que no son víctimas sino supervivientes, ¿no? Qué importantes esos gestos de las mujeres que nos precedieron, porque hoy somos mujeres más libres, porque antes hubo otras mujeres que decidieron alzar la voz en tiempos muy complicados. A mí me gusta siempre hacer genealogía de dónde venimos para explicar que en muchos casos eran mujeres que no tenían nombre y apellidos porque estaban, ¿no?, en esa sociedad donde ni siquiera se las daba la voz, pero como casos como el de Francisca de Pedraza, una mujer maltratada en el siglo XVII, decidió ponerse el mundo por montera, decidió decir basta, decidió alzar la voz y bueno, pues quiso separarse de ese marido maltratador y cómo consiguió hacerlo, y fue la primera mujer en la historia que denunció a su marido por malos tratos y peleó hasta conseguir el divorcio, ¿no? Y esta es, aquí tenéis, bueno, pues el escrito que se hizo en su día, bueno, concediéndole ese divorcio, ¿no? Y concediendo ese gesto de que realmente aquello no era un matrimonio, aquello no era amor, aquello era maltrato, y que nunca el maltrato puede concebirse ni puede dejarse pasar, ¿no? Francisca de Pedraza, qué importante. Qué importante la gran Clara Campoamor, que justamente en estos días estamos celebrando la dignidad, y que en España, gracias a ella, a ese gesto, a esa valentía que tuvo en su día, pudiéramos votar, ¿no? Porque hasta eso se nos negaba, porque no estábamos capacitadas, según los hombres de esa época, para ejercer algo tan legal y tan democrático como votar, ¿no? Y mujeres como ella consiguieron que España saliera de ese blanco y negro al color, ¿no?, de poder tener y de poder votar. Esas exageraciones de ayer que, como bien dice esta fotografía, son los derechos de hoy. Qué bonito también el gesto que hizo Rosa Parks en su día, esta mujer negra que decidió que iba a decir no a un hombre blanco, decidió no ceder su asiento en el autobús y fue arrestada, ¿no? Y que como aquello fue un escándalo en sus días, pero sin saberlo, igual que ha hecho Paula da Pena, igual que están haciendo todas y cada una de las mujeres, en definitiva, en el mundo, dicen no a continuar con ese mundo machista y dicen sí a sí mismas. Sin ellas hoy no estaríamos aquí hablando, ¿no? Y qué importante todo eso, porque en esto que nos está pasando ahora, la pandemia, nuevamente las mujeres, cuando ya teníamos una visibilidad, cuando el movimiento feminista en España, bueno, reconocido internacionalmente por la fuerza que tenía, ha llegado la pandemia y nuevamente hemos pasado a un segundo plano, hemos pasado de nuevo a una situación de subordinación total y absoluta, ¿no? Y las cifras, los estudios, las voces están alzando la voz y están diciendo que el coronavirus está aumentando. Si aún antes ya existía la violencia hacia la mujer, ahora muchísima más violencia, ¿no? Y sobre todo cuando el rostro de la pobreza, que nuevamente es el que va de la mano de la mujer, aumenta todavía muchísimo más esa violencia, ¿no?, hacia las mujeres desplazadas y a las mujeres apátridas. Gillian Triggs, la alta comisionada auxiliar para la protección de ACNUR, la agencia de la ONU para los refugiados, lo dice así de claro, ¿no? Ellas se encuentran entre las personas en situación de mayor riesgo. No se debe abrir la puerta a quienes perpetran las agresiones, ni se debe escatimar en ayudas para las mujeres que sobreviven a los abusos y a la violencia. ¿Cuál es ese mapa que estamos viendo? Pues tenemos también en los medios de comunicación ejemplos, por desgracia, todos y cada uno de los días, a manos llenas, ¿no? Nasara, otra gran compañera que está luchando contra el velo, una mujer feminista que está arriesgando su vida por todo ello en el día a día, su integridad física y también la de su familia, pues ayer mismo contaba cómo se había enterado que una chica saharaui fue brutalmente violada y torturada por un colono marroquí por izar la bandera saharaui, por alzar la voz, por negarse también a estar en silencio, y cómo esta chica, por ese gesto, no pudo reconocer la tortura que tuvo que sufrir y la violación por miedo a que deshonrara a su familia. Fijaros, ella es la víctima y aún así no puede alzar la voz porque si no, pues se echa también los leones contra la familia, ¿no? Y como nos dice Nasara en otro tuit, ¿no?, de quiero que os imaginéis en un contexto donde el honor de la familia reside en tu vagina y además tú como mujer crees firmemente en ello,
estás convencida de que tu vagina depende del bienestar de tu familia, siendo tú esclava de su bienestar. ¿Qué dolor están sufriendo todas estas mujeres, ¿no? O cómo están sufriendo de una manera muy dolorosa esto que se llaman embarazos o matrimonios con menores, que en realidad no son otra cosa que violaciones en lugares tan infames para la mujer como África, ¿no? Que está sufriendo esta pandemia doble. O cómo esa violencia sexual también está arraigando en países tan pobres de Latinoamérica como puede ser Bolivia. Aquí lo estamos viendo. Y cómo el confinamiento está produciendo, bueno, pues ese gran aumento de adolescentes, ¿no? Embarazos que nunca pueden ser deseados, y cómo los medios de comunicación están transmitiendo esto. Fijaros, cuando yo cojo este titular, dice, el confinamiento produce un gran aumento de embarazos en adolescentes no deseados. En realidad, no tendría que ser el confinamiento. El único que está causando este aumento de la violencia es el machismo, que sigue imperando y que sigue provocando la impunidad de todos estos hombres que son auténticos violadores y auténticos maltratadores, ¿no? Y cómo los medios de comunicación también, en lugar de hablar de todo esto sin tapujos y desde la perspectiva feminista, en lugar de hacerlo, lo que hacen es edulcorar y es maquillar y es hacer muchísimos daños a todas estas menores y a todas estas niñas que están siendo víctimas de esta violencia diaria, ¿no? Cuando se habla de que el embarazo adolescente se dispara en Guatemala, con embarazos diarios de niñas de 10 a 14 años y una decena cada hora entre adolescentes de 15 a 19 años. Fijaros qué brutalidad. El día de mañana tendremos una generación de mujeres que habrán sido violadas y que fruto de esa violación habrán tenido niños y niñas, ¿no? ¿Cuál será ese futuro para esas mujeres y para esas criaturas, ¿no? Qué importante es que desde los medios de comunicación tengamos la responsabilidad como profesionales de trasladar la verdad y no de edulcorar la mentira y por lo tanto cooperar con ese patriarcado. No se dispara el embarazo adolescente, se disparan los pedófilos que violan a niñas que tienen que gestar y parir criaturas cuyos cuerpos, además, imaginaros, niñas de 10 años, que son niñas que tienen que sufrir en su cuerpo esa violación y un embarazo, como muchas niñas además están muriendo fruto del propio embarazo o del parto, ¿no? ¿Cuándo vamos a apuntar realmente al victimario en lugar de hablar de las víctimas, ¿no? Esto sucede lejos, ¿no? Y pensamos que aquí no pasa nada, pero la pandemia en España también ha incrementado la violencia contra las mujeres. Fijaros, una de cada dos, es decir, la mitad de nosotras en algún momento hemos sufrido violencia machista y además no solo una vez, sino por mala suerte, que nos dirían, que no es mala suerte, es por causalidad, y la causalidad ya sabemos cuál es, cómo la violencia machista nos golpea de forma reiterada, ¿no? Estas son las cifras, estos son los datos que tenemos que combatir cuando dicen que la igualdad se ha logrado, cuando dicen que no hay tanta, que nos quejamos de vicio y que somos muy exageradas, ¿no? Fijaros, las mujeres que aseguran haber sufrido violencia física o sexual dentro de la pareja ascienden a 3 millones casi, 2.905.000, ¿no? Y de ellas el 25% reconoce que la violencia física ocurrió una vez, mientras que el 75% cuenta que fue de forma reiterada, ¿no? Y que el 86,2% de las mujeres que han sufrido violencia sexual por su actual pareja reconoce que es de forma reiterada. Y que esa violencia psicológica de la que antes hablábamos se produce en un 84,3% de los casos. ¿Quién vale más, un hombre o una mujer? Vuelvo a repetir, pues aquí nuevamente tenemos respuesta a todo eso. Os quiero traer, ya que estamos en Valencia, ya que estamos en la zona, a una gran mujer que además recientemente en estos días ha sido reconocida con un premio como el premio de las Meninas, ¿no? Como es Marina Marroquí, porque además ella es también de Elche, ¿no? Y como ella decía estos días que ha recibido el premio, cuando acabe la pandemia va a salir a flote mucha violencia de género, mucha violencia machista silenciada, ¿no? Porque la impunidad de la pandemia también ha hecho que muchas mujeres y muchos menores, niños y niñas de este país, estén sufriendo y estén padeciendo la violencia machista porque no ha quedado más remedio que convivir con el maltratador en ese hogar, ¿no?
Si para todos y cada una de las mujeres y de los hombres ha sido difícil esta pandemia porque ha sido algo inimaginable y algo que nunca nos había pasado, imaginemos qué significa pasar ese tiempo de reclusión para cuidar la salud y para salvar el mundo al lado del maltratador, del violador, del pedófilo, de ese Maradona que todos y cada uno de estos hombres llevaban dentro, ¿no? Pues como decía en una entrevista que hice también a Marina justamente en plena pandemia, el coronavirus no da licencia al maltratador para maltratar, pero desde luego la violencia que ha estado ejerciendo va a significar un gran dolor para el futuro de las víctimas que ha golpeado, ¿no? de forma impura. Y os he traído unos datos de la propia Comunidad Valenciana, donde se habla de que es la segunda en víctimas de violencia de género por cada 10.000 mujeres en el tercer trimestre de mes, ¿no? O como 6.000 mujeres han sido víctimas de violencia de género, o como la Comunidad Valenciana, segunda del país en violencia, pues se vuelvo a repetir, por cada 10.000 mujeres solamente superada por Baleares, ¿no? Y lo que es más doloroso también, y esa realidad de la que no se habla y que está mostrando la Fundación ANAR en las cifras de la violencia a menores durante la pandemia en España, qué doloroso las cifras que estáis viendo aquí de violencia, de violaciones, de maltrato a nuestros niños y a nuestras niñas. Y cómo aquí en Valencia, hace 2 días exactamente, estamos viendo esa pandemia de la que hablaba antes Marina, ¿no? Cómo está saliendo el caso de 3 abuelos que han sido juzgados en Valencia por agresiones y abusos sexuales a sus nietos y nietas menores, ¿no? Había 3 casos y he cogido uno de ellos como ejemplo, el de un hombre de 61 años que estaba violando y que estaba violentando a sus nietas. ¡Qué perversidad! En el núcleo, en ese lugar que es el hogar y que debería de ser el territorio más impune y el territorio que más protegiera a estas menores, es donde se ha producido esta violencia que ha truncado la vida de 3 nietas, ¿no? Y cómo se les ha juzgado. Esa violencia va a seguir saliendo próximamente y nos echaremos las manos a la cabeza. Y entonces se escribirán tweets poniéndonos al lado de las víctimas, pero mientras sigamos venerando a estos otros hombres, estaremos haciendo muchísimo daño y estaremos mintiéndonos y estaremos engañando a quienes tenemos que defender. Qué importante ser reales, ¿no? Fijaros qué más cosas han pasado durante este confinamiento, ¿no? Cómo se están normalizando, si ya antes había acoso callejero, ahora cómo aún ha aumentado más ese acoso callejero y también entre las menores. Qué importante es que cuidemos también de esa población de la que sentimos que ni siquiera podemos hacerlo porque están normalizando y se está invisibilizando con la pandemia ese acoso callejero, ¿no? El 40% de las adolescentes y jóvenes de todo el mundo están diciendo que ha aumentado, ¿no? Y ya no solamente ese acoso en las calles, ese acoso también en esas otras calles virtuales 2.0 de las redes sociales, donde se habla de que casi el 60% de las niñas y adolescentes están siendo acosadas en este mismo momento en las redes sociales, ¿no? Y cómo, fijaros, porque nuevamente si vuelvo a hacer la pregunta de quién vale más o quién pesa menos, ¿no? Es el 70% de las mujeres las que sufren ese acoso, ¿no? Bueno, pues a las cifras nos remitimos, ¿no? O ahora estamos viendo en medios de comunicación como determinados ayuntamientos y determinadas ciudades lo que están haciendo es que las paradas de los autobuses puedan hacer a demanda de las menores o de las chicas o de las mujeres cuando vuelven a casa. Y vemos eso como un logro, como una protección, en lugar de preguntarnos cómo es posible que una sociedad tenga que poner autobuses que nos paren cuando queremos volver a casa seguras, porque alguien nos acosa, porque alguien nos agrede, porque alguien nos viola, ¿no? Y que hagamos noticia que tenemos autobuses y paradas seguras, en lugar de que las mujeres estamos inseguras en los hogares, como estamos viendo, y en las calles, ¿no? Esa doble violación, no importa dónde estemos, porque la violencia se ejerce contra nosotras. Fijaros, en esa utilización de las redes sociales he cogido TikTok
que es una de las redes que están utilizando nuestras menores, porque al final los adolescentes y las adolescentes se relacionan como nativos digitales en esas redes que para ellos son virtuales, pero se han convertido en el propio escenario personal y real sobre el que están interactuando, ¿no? Y cómo TikTok se está convirtiendo en un lugar, en un escenario donde la perversión de la pedofilia está tomando protagonismo de forma total y absoluta e impunitiva, ¿no? Si buscáis la palabra niñas en TikTok, la búsqueda, estas son lo que vais a encontrar. Niñas desnudas y hermosas, niñas perreando, niñas en calzones, niñas desnudas, niñas sin ropa, niñas pequeñas, niñas culonas, niñas desnudas. Esto es lo que se está provocando en las redes sociales. No porque las redes sociales sean malas, todo lo contrario, son vehículos de comunicación. El problema es el uso que se está haciendo de ella y cómo ese machismo imperante está utilizando también estas redes para acosar y para sacar partido de lo que ellos quieren, que no es otra cosa que seguir manteniendo el poder. Y cómo las redes de pedofilia están creciendo en estas redes y cómo además estamos viendo como plataformas de venta como puedan ser Amazon o como pueda ser Alibaba, están vendiendo de forma totalmente natural, bueno, pues reproducciones de muñecas de silicona de 3 años, ¿no? Como esta que viene aquí, con 3 agujeros para el sexo de los hombres, ¿no? El sexo de los hombres es la pedofilia y cómo se está vendiendo con total impunidad este tipo bueno, no sé ni cómo decirlo en muchos casos, ¿no? Y nos ha llegado en España noticias de cómo Amazon ha estado ofreciendo artículos pedófilos con entrega a domicilio, esa impunidad también de llegar a casa en esta pandemia y de que le estaba llegando los mensajeros, bueno, pues cómo seguir violentando a menores. Fijaos, he señalado en esta fotografía de algunas de las muñecas de silicona que estaban llegando para el uso y disfrute del sexo, ¿no? Como antes decía, cuando en realidad lo que se está haciendo es aumentar la pedofilia de forma natural, ¿no? O cómo se están vendiendo en páginas de otros países, bueno, pues artículos donde se supone que las niñas están encantadas de en lugar de abrazarse a un osito de peluche, abrazarse a un pene, ¿no? Cómo se naturaliza y cómo además se comercializa, porque al final siempre va unida la industria pues para llenarse los bolsillos, no solo el patriarcado para que ellos sean los que disfrutan, sino para que además haya un negocio y un neoliberalismo sexual cada vez más brutal, que no respeta ningún código y no respeta ninguna de las edades. Os he traído también un estudio que me parece muy interesante, que ha salido estos días de la Comisión para la Investigación de Malos Tratos a Mujeres. Está hecho en la Comunidad de Madrid, pero es extrapolable a cualquier comunidad de España porque realmente es lo que está pasando, ¿no? Y es como nuestros menores están siendo educados y educadas en ese machismo con esa forma tan natural que están naturalizando también la violencia y no identifican la violencia y por lo tanto no pueden salir de ella hasta que a lo mejor ya es demasiado tarde, sobre todo para nuestras menores. Y fijaros cómo hablan de que un 70% de los adolescentes de la Comunidad de Madrid cree que la violencia de género la sufren hombres y mujeres indistintamente, cuando la violencia de género, la violencia machista, la sufrimos las mujeres por el hecho de nacer mujeres y por el hecho de ser mujeres, ¿no? Y además algo tan doloroso como que el 48% de nuestros chicos y de nuestras chicas no consideran la prostitución como una forma de violencia de género. Fijaros cómo nos están bombardeando con tantos mensajes para naturalizar lo que no puede ser nunca natural, que es que las mujeres seamos utilizadas sexualmente para el uso y disfrute de los hombres, ¿no? Qué importante es visibilizar estos datos para darnos cuenta de que tenemos que empezar ya, no podemos perder ni un minuto más en educar a la sociedad en la igualdad, en el respeto hacia todas y cada una de las mujeres. La macroencuesta que se ha publicado hace poco del Ministerio de Igualdad, que se hizo en el año 2019, manifestaba esos datos. Esos datos, además, cuando hablan de menores, hacen que te pongan los pelos de escarpia, ¿no? Como podemos decir, ¿no? Como el 6,5% de las mayores de 16 años de nuestro país han sufrido violencia sexual en algún momento de sus vidas y el agresor era alguien con quien no mantenían una relación de pareja, ¿no?
o cómo casi el 50% de estas agresiones, que lo estábamos hablando antes, están ocurriendo y están aconteciendo en calles o parques, en bares o en locales de ocio nocturno, ¿no? Y cómo además cada vez es anterior, ¿no? Cómo se está adelantando esa violencia que se ejerce en edades tan importantes para luego formar el día de mañana a la mujer, ¿no? Y cómo ese acoso sexual se está haciendo, como estábamos viendo antes, a través de las redes sociales, ¿no? Las consecuencias, como dice la macroencuesta, son reales. 8.240.537 mujeres mayores de 16 años, es decir, el 40,6% de nuestras jóvenes reconocen haber sufrido acoso sexual en algún momento de sus vidas. Es decir, el 50% casi de nuestras jóvenes ya están tocadas y están violentadas por ese machismo, ¿no? ¿Qué vamos a hacer como sociedad? ¿Vamos a seguir esperando? ¿Vamos a seguir cerrando los ojos? Vamos a seguir cerrando los ojos a este reportaje que hice también para público durante la pandemia, a esos foros de puteros que se estaban frotando las manos por la extrema situación de vulnerabilidad en las que estaban viviendo las mujeres prostituidas. Este reportaje lo hice también con el colectivo Hiparquia de Elche, que se dedica a ayudar a mujeres en vulnerabilidad, mujeres prostituidas, y que durante la pandemia han perdido muchísimo contacto con ellas porque los puteros han cambiado de lugar pero no han desaparecido y a lo mejor ya no estaban tan visibles y ya no llegaban de una manera tan natural a los prostíbulos, pero esos prostíbulos se han trasladado a pisos o se han trasladado a otros lugares donde han seguido violentando a las mujeres, ¿no? Y este colectivo Hiparquia lo que ha hecho en muchísimos casos es poder escuchar a estas mujeres que estaban desesperadas, que no podían aguantar, que no tenían ni siquiera nada que llevarse a la boca, ni que beber un bocadillo o un café caliente, ¿no? Y cómo estos foros, ¿no? Bueno, pues se reían de forma brutal de todas y cada una de las mujeres y reconocían que lo que estaban haciendo le importaba nada, porque lo que importaba era, ¿os acordáis de la diapositiva que vimos antes, ¿no? Del sexo, de lo que llaman ellos sexo, en lugar de lo que realmente es una violación con un billete de por medio, ¿no? Y cómo hablan de que en la crisis hay que rapiñar y regatear, a ser posible, aprovecharse lo máximo posible de todas estas mujeres. Y cómo hablan de que esta crisis saben que va a dejar a muchas mujeres en la estacada, que muchas mujeres van a perder el trabajo que estaban teniendo y que se van a plantear y que van a tener que decir, tengo que sacar a mi familia, a mis hijos adelante y me voy a tener que prostituir. ¿Y cuántos hombres que están perdiendo su trabajo, yo me pregunto, se están planteando siquiera la posibilidad de prostituirse para sacar a su familia adelante o para sacarse a ellos adelante? ¿Cuántos que levanten la voz? Ninguno. Nuevamente, esa situación de desigualdad tan tremenda nos arranca de la dignidad a las mujeres. Estas son las conversaciones que tienen los puteros entre ellos mismos y cómo se jalean y cómo naturalizan, ¿no? Pues fijaros, después de sacar el reportaje se sintieron muy indignados con esto y estaban que bramaban, ¿no? Y este foro de puteros, bueno, pues hicieron un mensaje entre ellos rapidísimo a llamar a las barricadas, ¿no? Urgente, así lo dijeron. Hoy ha aparecido en el diario público una noticia hablando de este hilo del foro. Dicen que aquí solo se habla de cómo extorsionar a las chicas ahora que no tienen ingresos, de que los puteros, y fijaros que la palabra puteros la ponen en rojo porque les molesta mucho que le llamemos los que son, porque no son clientes, son puteros, se están saltando el confinamiento y poniendo en riesgo la salud de las pobres mujeres. Y muchas cosas más se echaban las manos a la cabeza. De verdad no tiene desperdicio. Vomitivo, poniéndonos como monstruos. Los pobrecitos no se consideran monstruos. Son grandes personas, son grandes estadistas, ¿no? Sin hablar nada de los comentarios a favor de las lumis. Las lumis son las maneras que tienen ellos de llamar a las mujeres prostituidas o a las putas, ¿no? Según ellos, que hemos hecho o hablando de que cumplimos el confinamiento o de que criticamos la explotación. Han seleccionado lo que les ha salido de los cojones para denigrarnos a tope y ponernos de llenas que maltratan pobres mujeres indefensas que ni ganan dinero ni pueden decir que no a hombres salvajes y violentos. Ellos no son esos hombres ni salvajes ni violentos. Dejan el enlace para que lo leyeran. Y esa postdata, ¿no? Dice, creo que deberíamos ponernos en contacto con este diario, pero ya denunciar su manipulación.
Bueno, pues es esta la verdad en la que están viviendo todos y cada uno de estos hombres que se creen su propia mentira, ¿no? O se creen su propia verdad, ¿no? De puteros. Así son ellos. Y estos hombres son nuestros maridos, son nuestros novios, son nuestros vecinos, son nuestros jefes, son nuestros primos, son esos vecinos a los que todos y cada uno de los días saludamos, ¿no? Estos hombres que son puteros y que son los mismos maltratadores, ¿no? Y esa violencia que de nuevo la sociedad, si separa al hombre profesional frente al hombre de la persona, lo que sigue haciendo es fomentar que cada vez haya más, que cada vez se discuten, ¿no? Fijaros, también en el coronavirus ha subido pues la escuela de la violación como es la pornografía, ¿no? Y además, bueno, se ha publicitado en los medios de comunicación como si fuese una noticia maravillosa que celebrar, ¿no? Cuando lo que se está viendo en estas páginas es la violación y la impunidad de violadores, de machistas a niñas y a mujeres, donde lo más bonito que te puede pasar es que te viole uno o que te violen en un bucaque, que te violen de forma sistemática, ¿no? Donde hay una agresividad cada vez mayor, porque llegado un momento en el que la violencia es como estás pues narcotizado, ¿no? Necesitas cada vez escalar muchísimo más esa violencia para que se empalmen, ¿no? Para que estos hombres, bueno, pues disfruten, ¿no? de la violencia máxima, ¿no? Y como páginas donde además han sido denunciadas internacionalmente porque hay violaciones reales y porque hay violaciones a menores, pues como Pornhub, aquí han sido jaleadas por los medios de comunicación nuevamente, que al no tener esa perspectiva feminista, no tienen esa perspectiva de género, pues naturalizan nuevamente pues, el consumo de la violación previo notición, ¿no? del día, ¿no? Y lo que me parece también muy brutal es como desde las propias instituciones, como pueda ser ahí en la Comunidad Valenciana, como la Generalitat está trayendo a los institutos una guía que ha sido denunciada por el Front Abolicionista de Valencia, ¿no? Por las compañeras feministas, por una guía que lo que está haciendo es naturalizar el que las mujeres podamos ser prostituidas y además animando a las menores que lo leen a decir que ser prostituida es un trabajo. Es un trabajo como otro cualquiera y es un trabajo digno, ¿no? Y eso lo está subvencionando y lo está financiando un organismo como una entidad pública, como una administración pública, y está promoviendo que nuestras niñas y que nuestros niños puedan ser mercancía y objetos de ocio, ¿no? Os he traído algunas de las imágenes que están en esta guía, se llaman Nuestros cuerpos, nuestros derechos, y bueno, pues ahí estamos con esta alegría de la huerta, naturalizando esto desde las instituciones. Vuelvo a preguntarme, ¿qué sociedad queremos cuando estamos naturalizando el abuso, la violación continua, sistemática a nuestros niños y a nuestras niñas y somos altavoces de esa violencia? Esa violencia cuando nos están diciendo que ser puta es un trabajo como otro cualquiera, y os he traído el ejemplo de lo que está pasando ahora mismo en Alemania, que es el terror, ¿no? El infierno para las mujeres que están siendo prostituidas allí, como esa industria proxeneta y esa industria de puteros, bueno, pues se reinventan el día a día y, bueno, como los pobres hombres, los pobres puteros no pueden ir a los prostíbulos, bueno, pues están inventándose estas mamparas donde lo que menos importa es la mujer, allí ella misma, lo de menos, sino lo demás es el agujero por el que puede ser penetrada y violada todas y cada una de las mujeres, ¿no? O esos otros urinarios que estamos viendo que se han puesto en Berlín, donde, bueno, pues las mujeres están siendo violentadas por los puteros con la excusa de que van a orinar y allí meten a las mujeres para violarlas previo pago, ¿no? Eso es lo que estamos viendo en el día a día con este coronavirus. También hemos encontrado asociaciones que supuestamente, bueno, pues como el programa de las Oblatas de Murcia, ¿no? Que están ayudando a mujeres en prostitución y donde más que ayudar, cuando lo que están haciendo es recomendaciones para el ejercicio de la prostitución durante el coronavirus, lo que hacen es que, ¿cómo se puede mantener la distancia de seguridad cuando un putero te está violando, cuando un putero te está metiendo su falo por cualquiera de los agujeros? Yo me pregunto. Bueno, pues aquí nos sacan tres guías o tres maneras de respetar el cuidado personal
en una situación como puede ser la de una violación, ¿no? Evita ejercer si estamos con síntomas de gripe o catarro, ¿no? Ejercer como si el trabajo de ser violada se ejerciera, ¿no? De manera natural. O con sospechas de gripe o catarro. Estas mujeres que están siendo prostituidas por las mafias, si tienen gripe o catarro es lo de menos, porque están arriesgando su vida, porque en muchos casos estas mafias las han traído a España para ser prostituidas y están, bueno, pues cogiendo las presas porque están amenazando a sus familias, ¿no? Y por eso tienen que ser, bueno, esclavas sexuales, ¿no? O te dicen que te laves las manos, que te duches siempre después de cada servicio, le llaman servicio a la violación, que ventiles la habitación, desinfectes los objetos que haya, fíjate qué fácil, ¿no? Una mujer prostituida puede hacer todo esto, ¿no? Y le llaman cliente nuevamente, en lugar de putero, ¿no? Al cliente también le dan pues estos consejos de evita atender a clientes que tengan síntomas de gripe o catarro, como si ellas pudieran decidir a quién atender o a quién no, y facilitar que el cliente se lave las manos con agua y con jabón, cuando todos sabemos cómo se las gasta un putero, que lo que quiere es llegar, correr y maltratar a las mujeres, ¿no? Y hablan del servicio. En lugar de la violación de ser prostituidas, hablan del servicio, ¿no? Limitar el contacto físico con los clientes, como besos o abrazos, como si fuera una relación sexual de igual a igual. Usar siempre preservativo para cualquier servicio, incluso para el sexo oral. Y evitar las posturas frente a frente, buscar alternativas. Digo yo, ¿cómo se hace esto? Cuando una mujer es prostituida, cuando el putero te dice que hagas lo que hagas, ¿no? Y cómo además se está demostrando que en esta crisis, en este coronavirus, hay una exigencia de violencia sexual aún mayor, ¿no? Nos hemos encontrado también con este tipo de anuncios durante el coronavirus, como habitación independiente para chica de 45 años, da igual que sean menores, da igual que sean mayores, a los puteros les sirven todas, ¿no? Y como, bueno, pues alguien súper amable cedía su habitación a chica de hasta 45 años de forma gratuita, todo gratis, todo gratis. Y viviría pues como en un castillo, ¿no? En una casa de campo antigua, en una habitación independiente, con luz, servicios, agua. En la casa además está súper bien situada, ¿no? A cambio, pido sexo oral, nada más. Sexo oral, eso es a lo gratis, ¿no? O sea, y eso sí, que te dan muy buena convivencia y un trato familiar, que es una persona súper educada, amable y de trato agradable de 55 años. Qué maravilla, muchísimas gracias, señor de 55 años, por ser tan amable y luego solamente pedirnos a cambio de esa gratuidad sexo oral, ¿no? Un anuncio que además seguramente lo que está enmascarando detrás es una manera de captar a mujeres que se han quedado sin casa, que se han quedado sin trabajo y que acuden porque no les queda más remedio a este lugar pensando que van a tener una habitación y que seguramente lo que hay detrás es una red de proxenetas que la van a prostituir, ¿no? Y volviendo de nuevo al fenómeno de nuestras jóvenes, cómo se nos está vendiendo de manera tan natural en las redes sociales, bueno, pues fenómenos como el OnlyFans, ¿no? Que son redes sociales que dicen que puedes subir tu fotografía, ¿no? De manera muy natural, ¿no? Como mostrar nuestros cuerpos una y otra vez. Cómo se nos está cosificando y cómo nuestras niñas, nuestras jóvenes, están comprando ese mensaje porque no se las está educando en esa igualdad tan necesaria para empezar a darse cuenta de que desnudarse, que cosificarse, no les hace ningún bien, sino todo lo contrario. Al final las vulnera una y otra vez, ¿no? Y cómo, bueno, pues esta plataforma se está instalando, como dice aquí el reportaje del País, como una sólida alternativa para trabajadoras sexuales. Nuevamente, como los medios de comunicación se está comprando el discurso de que ser prostituida es un trabajo cualquiera y es un trabajo sexual en lugar de una violación en esta crisis, ¿no? Bueno, además hablan de que la denegación de fondos de apoyo de la mayoría de los gobiernos para las profesionales del sexo, que las ha excluido de cualquier rescate económico en la imposibilidad de efectuar encuentros físicos, bueno, pues como OnlyFans podría considerarse como un salvavidas, ¿no? Para todas ellas, ¿no? Fijaros, están jugando con algo tan serio como que nuestras jóvenes se hagan putas. Y están además utilizando a grandes influencers como Anne Hathaway, como la tenemos aquí, para vender, ¿no? Para maquillar nuevamente pues lo que realmente es la cosificación y la putificación de nuestras niñas y de nuestras jóvenes, ¿no? Lo están utilizando de una manera, bueno, pues muy efectiva. El patriarcado lleva muchísimos años de
propaganda y sabe cómo reinventarse cuando en estas redes sociales pues lo que se está haciendo es maquillar y utilizar grandes símbolos, ¿no? de mujeres, de jóvenes que son influyentes, bueno, pues para hacer natural lo que nunca puede ser natural, que es la cosificación. Fijaros hasta qué punto esto está calando entre la juventud, que ahora las niñas, como escribía la compañera Lorena Maldonado, son las niñas putas, ¿no? Entre ellas mismas se llaman y se saludan en lugar de por su nombre, que sería lo lógico, ¿no? O por un apodo cariñoso, como puta, ¿no? Porque además hay una influencia de la música que está también causando esto. Estamos influidas e influidos por distintos mensajes, ¿no? A lo largo de la vida, con la comunicación, las redes sociales, la propia publicidad, la cultura, la música, y cómo todo esto está imbuido de un machismo que no somos capaces de ver, pero que se meta y se cuela de una forma tan natural que al final nuestras propias niñas, nuestras propias jóvenes se saludan llamándose putas entre ellas mismas. Es decir, si tú a ti misma te llamas puta, pues estás naturalizando el que te puedan utilizar como puta, ¿no? Entonces, fijaros de qué manera perversa han hecho esa publicidad tan dolorosa, ¿no? Cuando lo que estamos luchando es precisamente para que ninguna mujer sea utilizada y sea cosificada en ese cuerpo, ¿no? Fijaros, esta noticia es de ayer, del día 2 de diciembre, que además se celebraba, o bueno, se conmemora ese convenio para la represión de la trata de personas y de la explotación de la prostitución ajena del año 1949. ¿Cómo seguimos en el año 2020? Seguimos reclamando que la prostitución no es trabajo, es violencia, que la prostitución y la trata son dos caras de la misma moneda, que no se puede separar una cosa de la otra, y que en realidad lo que tenemos que abolir es el sistema prostituyente que nos está denigrando cada día más, ¿no? Y como esta noticia de ayer mismo, 20 detenidos de una red que explotaba a mujeres. ¿Os acordáis cuando nos decían las oblatas que intentáramos ducharnos? Imaginaros si somos una mujer prostituida. Bueno, pues que las multaban a las mujeres hasta por ducharse, porque eran obligadas a ser prostituidas en Alicante, en Almería y en Valencia, ¿no? Y como la Dirección General de la Policía pues, ha liberado a 14 mujeres prostituidas y detenido a 20 integrantes de la red, de los cuales 9 han ingresado ya en prisión. Pero ¿cuántas mafias no son cogidas, no son atrapadas? ¿Cuántos jóvenes los fines de semana hacen un bote para irse de putas? Porque para ellos es normal, son lugares de ocio, los prostíbulos, y en realidad, bueno, pues no son conscientes porque tampoco se les ha educado, se les ha abierto los ojos en contar que la explotación de las mujeres no es ocio, sino que es violencia machista, ¿no? ¿Qué sociedad queremos? ¿Queremos una sociedad nuevamente en la que haya mujeres libres o no? Y que cuando nos digan que ser puta es un trabajo como otro cualquiera, yo siempre, bueno, me gusta, lo digo de forma irónica, recurrir a esta fotografía tomada en las Ramblas de Barcelona, porque ser puta es esto, es no tener ninguna dignidad, es ser un mero agujero en el que los hombres disfrutan y tienen sexo y las mujeres somos violadas y somos tratadas como seres, ya ni digo de segunda, sino de tercera. Y lo digo muy claro, cuando el patriarcado nos convierte a las mujeres en objeto, el feminismo nos hace sujetos. El feminismo nos libera de esas cadenas de las que hablaba antes y nos hace dignas y nos hace emanciparnos de un mundo que no nos quiere, de un mundo que nos hace daño, ¿no? Y por eso tenemos que luchar contra esa violencia contra las mujeres, porque no podemos permitir que las pandemias de distintas maneras nos sigan oprimiendo y nos sigan haciendo muchísimo daño a todas y cada una de nosotras, porque ha habido muchas mujeres que han luchado por esa emancipación, porque seguimos luchando todas y cada una de nosotras por liberarnos y porque queremos un mundo muchísimo más justo, pues tenemos que luchar contra la pandemia, la única pandemia que hay del machismo, y al machismo solamente se le gana con algo tan digno y tan maravilloso, una lucha además que no ha sangrado y no ha hecho ningún daño a la sociedad, todo lo contrario, como es la del feminismo, ¿no?
Así que os agradezco desde lo más profundo de mi corazón que me hayáis invitado a dar esta charla y espero que de alguna manera os haya servido para abrir los ojos y para entender que hay una pandemia que no cesa y que solamente podemos hacerla frente de verdad con feminismo, con emancipación y con igualdad. Y por eso vamos a seguir luchando. Aquí quien habla, por lo menos, hasta el final de sus días. Así que muchísimas gracias. Bueno, Nuria, nos podías haber estado hablando mucho más y no nos hubiéramos enterado del tiempo. Ha pasado una hora y vamos a intentar hacerte alguna pregunta. Están preguntando por el chat, bueno, dándote la enhorabuena, por supuesto. Muchas gracias. Dándote la enhorabuena porque no nos quedan más palabras ya, pero sí que alguien preguntaba si podía intervenir y si podía hacer todavía un poquito de coloquio, aunque estamos un poco mal de tiempo. Yo aprovecho para pedirte disculpas porque en el texto de la convocatoria he equivocado tu apellido. No pasa nada, nos equivocamos todas, no pasa nada. Y que he puesto Sapeña es Nuria Coronado Sapeña, ¿verdad? Sopeña por mi madre, eso es. Ahora lo digo bien. Fíjate qué acto político más sencillo que podemos hacer todas y cada una de las personas, que es reivindicarnos con nuestros dos apellidos, ¿no? Porque claro, el primer apellido de nuestro padre y luego el de nuestra madre, aunque ahora ya, bueno, pues ya podemos cambiarlo por ley, el orden, pero qué importante nombrarnos con los dos apellidos y ese es un gesto que no cuesta dinero y que podemos hacer de una manera tan natural, ¿no? Tan normal. Pues sí, necesario, no perfecto. Yo quería comentarte, porque hay una frase que has escrito recientemente en uno de tus tweets, que voy a leer textualmente. Dices, todo lo que comunica, educa, y todo lo que educa, siembra valores. Creo que en este momento has hablado de la situación en la que nos encontramos y has hablado de cómo este aprendizaje de la violencia, esta naturalización de la violencia a través de la prostitución también, de prostituir a las mujeres. ¿Qué nos puedes comentar respecto a la gente joven? Pues que nos tendríamos que, además de preocupar, ocupar, porque hay una falta de educación que lo que está haciendo es que busquen esa educación, esa información que no encuentran en los propios hogares, en los centros escolares, donde estamos viendo además que se están colando estos mensajes tan preocupantes, que nos ocupemos de ellos y de ellas, porque cuando les explicas que el sexo tiene que disfrutarse en igualdad, que no puede haber una situación en la que siempre sea una parte la que goce y otra la que sufra, pues estaremos cambiando el mundo y estaremos haciendo que la generación que venga mañana no sea una generación que nos pueda decir que no hicimos nada, en este caso, por quitarles toda esa violencia y ese dolor. Y el mensaje no solamente para las niñas y las jóvenes que están sufriendo esa violencia que estamos viendo en los propios datos, sino también para los propios chicos, que serán los hombres de mañana, que cuando tú les explicas todo esto de una forma tan natural como es la del feminismo, entienden que no quieren formar parte de esa jauría de hombres maltratadores, de hombres violentos, de hombres que han sido educados en esa desigualdad. Y cuando abren los ojos es lo más bonito que nos puede pasar, ¿no? Entonces esa labor que tendría que venir desde el salón de casa con las familias pues educadas y con los ojos abiertos, tenemos que trabajarla ya, que cada segundo que dejemos pasar es un segundo en el que se sigue incrementando el dolor de esas mujeres, de esas niñas, pero también el fracaso de una sociedad que por más que digamos que estamos en el siglo XXI, en las nuevas tecnologías, seguimos en pañales y seguimos educando en el no valor, ¿no? En el dolor más absoluto y en la violencia, bueno, pues como estamos viendo, es que creo que si preguntamos a alguien, si conocemos a alguna mujer o algún caso de alguna chica o de alguna menor que haya sufrido violencia machista, es que todas y todos, cada uno, vamos a levantar la mano, porque esa estadística que estábamos viendo de que una de cada dos, es decir, el 50% de nosotras hemos sufrido en algún momento de nuestra vida violencia machista, podemos decir que es así. Entonces, en lugar de quedarnos tan tranquilas o tan tranquilos cuando demos esa respuesta, pongámonos en lo que todas y cada una de las personas podemos hacer para cambiar todo eso. La política no es solamente esa política que
que se da en un Congreso de los Diputados, una Generalitat ahí en Valencia. La política es el gesto que hacemos todas y cada una de las personas eligiendo el mundo que queremos dejar. Y elegir el mundo que queremos dejar es hablar a nuestros niños y a nuestras niñas con absoluta normalidad de la sexualidad, porque es que fijaros, es que seguimos hablando con tabú del sexo en muchos casos, ¿no? Padres y madres que siguen viendo aquello como, ¿cómo le voy a hablar yo a mi hijo o a mi hija del sexo? Pues hombre, tú también has sido joven antes y has tenido sexo y has querido disfrutar, ¿no? Pues y además ahora hay unas redes sociales que están mal educando porque no están educando, sino que están creando, bueno, pues esta violencia, preocúpate, ocúpate, infórmate, ¿no? Y sensibilízate para cambiar el mundo. Esa es la política, ¿no? Y el feminismo es eso, es un posicionamiento político para decir que no vamos a dar ni un paso atrás, que no vamos a permitir que ni una sola mujer esté donde esté, sufra un poquito, ¿no? Y porque al final cuando una es digna de esa política, hace digna al mundo. Creo que no hay cosa más bonita que podamos dejar en herencia que un mundo que duela menos, que un mundo donde no se siembre violencia, sino que se siembre igualdad, ¿no? Creo que sí, ahí estamos todas y todos de acuerdo, ¿no? Y qué importante es esa educación, ¿no? Es el antídoto, es la vacuna, y si de la misma manera que nos hemos puesto las pilas para encontrar una vacuna contra una pandemia, ojalá hubiese la misma prisa por encontrar una vacuna contra todo ese dolor, porque al día hay 136 mujeres que son asesinadas en el mundo, lo dice Naciones Unidas, por el hecho de nacer mujeres y de ser mujeres, ¿no? Que no nos vengan ahora a distraer con otros temas, porque hay un interés económico y un interés bestial, y que nacer mujer no sea sinónimo de desigualdad, sino de igualdad. Por eso tenemos que luchar todas y cada una de las personas. Y si os parece bien, estoy viendo que hay algunas preguntas en el chat y por ir cerrando, una de ellas ya la has contestado, que preguntan cómo podríamos conseguir que cada uno y cada una se pueda poner esa vacuna tan necesaria contra la violencia machista. Ya has estado explicando que la educación podría ser una de las vacunas más efectivas, evidentemente, pero también nos preguntan que cuál es tu opinión sobre la renta básica y si crees que esto podría ayudar a las mujeres a tener más independencia económica y libertad para separarse de sus maltratadores. Claro, es que fijaros, vivimos en un mundo donde las mujeres, por ser mujer, ganamos menos, donde además en el momento en el que somos madres, en muchos casos hasta el 60% abandonamos la carrera profesional porque es mucho más barato que nosotras que además ganamos menos, pues nos dediquemos a lo de siempre, a cuidar. Y el dinero al final, cuando te dicen que el dinero no da felicidad, esa es otra manera también de vendernos, el que las mujeres sigamos siendo esclavas gratuitas, ¿no? Que trabajemos dentro de casa y que trabajemos fuera de casa por menos dinero. Hoy mismo ha salido una encuesta a nivel europeo que habla de que España ha perdido 10 puntos en lo que igualdad supone y que además ha subido su brecha salarial en un 15% con diferencia a los hombres. Es decir, por el mismo trabajo, un hombre cobra más que una mujer. Eso significa que vamos a trabajar 10 años de nuestra vida de media gratuitamente para ganar lo mismo que está ganando un hombre. Imaginaros, desde el pasado 11 de noviembre, de hecho, hasta el 31 de este mes, las mujeres estamos trabajando 51 días gratuitas para todas y cada una de las empresas porque tenemos una brecha salarial ahí. Si además no tenemos contratos fijos, si además estamos en un mercado laboral donde la precariedad laboral nos toca y donde además nos han despedido de los pocos trabajos que hay. Dime tú cómo vas a buscarte la vida cuando eres la mujer la que tiras del carro del hogar, ¿no? Entonces, por supuesto, el dinero te da la felicidad y te da la emancipación. Y si tú no tienes ese trabajo y si tú no tienes esos ingresos para sacar adelante a tu familia, esa es la cadena que te está atando nuevamente al maltratador y al violento. Y por eso necesitamos mujeres cada vez con más puestos de trabajo, con más oportunidades laborales. Y porque esa oportunidad laboral también es una oportunidad vital para ella y para esas criaturas, ¿no? que dependen de ella, ¿no? Porque nuevamente la corresponsabilidad se dice, pero luego no se practica. Somos las mujeres las que tiramos del carro de todo. Somos las mujeres las cuidadoras. Nuestro PIB, desde luego, sale maravillosamente bien porque las mujeres trabajamos gratuitamente, ya que se nos ha enseñado y se nos ha educado que el cuidado gratuito
es algo que forma parte de nuestra condición, ¿no? No tenemos que ser cuidadoras, tenemos que cuidar y ser cuidadas, y necesitamos que en ese ser cuidadas se impliquen los hombres, ¿no? Porque de la misma manera que nosotras hemos salido del hogar para seguir trabajando fuera, los hombres no han entrado en el hogar para esa corresponsabilidad. No necesitamos hombres que nos ayuden, necesitamos hombres que cooperen, que colideren, que coeduquen a sus hijos y a sus hijas, porque cuando se tiene un hijo o una hija no se tiene solamente para el 50%, ¿no? de ser padre, sino porque la paternidad se demuestra también cuidando y educando a esos niños y a esas niñas, ¿no? Entonces, mientras no tengamos posibilidades económicas, muchísimas mujeres además que están sufriendo esa violencia machista, pues van a seguir teniendo que depender de esos maltratadores. Pero yo quiero reclamar que aquí hay asociaciones, que hay espacios de igualdad, que hay lugares maravillosos donde acogen a estas mujeres y donde están ayudando, y necesitamos también poner en valor, porque eso sí que ha evolucionado, ¿no? Que las mujeres acuden ahí, que llamen, porque van a encontrar una mano amiga que les puede dar un paso, ¿no? para salir de esa cadena y para liberarse a ellas mismas y a sus criaturas. Pues no sé si queda tiempo para más. Creo que... Ara, si vos pareix, anem tancant per donar pas a altres activitats de l'Ajuntament. Gracias a Nuria por su participación y por haber estado y acompañándonos a todas nosotras. Esperemos que con esto puedas haber abierto los ojos a mucha gente. Muchas ya los teníamos abiertos, pero creo que hace falta mucha más concienciación y bueno, en esa línea seguiremos contando con tu apoyo y con el de mucha más gente que trabaja en la misma línea que tú para que nos pueda ayudar a visibilizar mucho más el problema. Pues muchísimas gracias y enhorabuena al Ayuntamiento, porque esta labor de educación que estáis haciendo es un granazo, no un granito de arena, y es sembrar un mundo de dignidad. Así que ha sido un enorme placer, de verdad. Muchísimas gracias. Gràcies a ti. I bueno, sense més, vos deixem. Pronte estarem en més novetats d'igualtat que vos presentarem Raquel i jo en breus, i a veure si podem fer alguna xerradeta més online per a continuar treballant en la visibilització del problema, la conscienciació i veure si poquet a poquet podem anar erradicant aquestes dinàmiques que no tenen cabuda en la nostra societat i que estan completament fora de lloc. Bueno, buena vesprada, gracias nuevamente, Nuria, y ens veiem pronto. Buenas tardes.